Módulo Teoría del Estado. Curso Teoría del Estado, parte 1. Objetivo: explicar el surgimiento del Estado desde el enfoque de las distintas teorías de Estado que se dieron a través del desarrollo de la historia. Empezamos esta segunda parte de Teoría del Estado. En la primera revisamos una historia del Estado, un acercamiento histórico. Ahora vamos a ver algunas teorías del Estado. Las teorías del Estado intentan dar respuesta a varias preguntas. Nosotros nos concentraremos básicamente en tres preguntas. La primera: ¿cómo nace el Estado? ¿Qué nos dicen las distintas teorías respecto a cómo nace el Estado? Vamos a revisar la primera teoría. La primera tanto por antigüedad como porque intentó fundamentar una serie de categorías y de conceptos como el de la soberanía, como el de la propiedad y otros. Me refiero a la teoría teológica del Estado. La teoría teológica lo que nos señala es que el Estado existe por voluntad de Dios. En el fondo, todo existe por voluntad de Dios. Sin embargo, la posibilidad de que exista un dominio sobre los hombres, como diría Maquiavelo, recuerden, Maquiavelo caracterizaba al Estado como aquel dominio sobre los hombres. Para que exista un dominio sobre los hombres, para que exista gobernantes y gobernados, tiene que haber alguna razón, algún motivo. La teoría teológica nos va a plantear que la razón o el motivo es porque Dios dispone de esta manera que se lleve a cabo la vida cotidiana de las personas. En el caso del cristianismo, tenemos un documento ejemplar, la Carta a los Romanos, escrita por San Pablo, en la cual San Pablo explica que los emperadores romanos gobiernan porque Dios así lo quiere, y en última instancia el pueblo debe de aceptar este gobierno porque es un mandato de Dios. Esta idea de que el gobierno provenga de la voluntad de Dios, el gobierno encuentre como razón de ser, como motivo de su existencia, la voluntad de Dios, es lo que llevó a los monarcas, a los reyes, sobre todo a una gran parte de la monarquía y del linaje monárquico europeo, a buscar su parentesco, aunque les suene muy gracioso, con figuras religiosas. El contar con figuras religiosas en el pasado del linaje era algo sumamente importante y llamativo. Los linajes merovingios, los linajes carolingios trataban de encontrar en sus antepasados incluso a personajes como la Virgen María. Estas historias fueron explotadas después en la literatura de ficción. Por ejemplo, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, esta novela de Dan Brown, les habla acerca de esta especulación que tenía el linaje merovingio en la formación de la monarquía francesa. Entonces, la idea de que los gobernantes son, porque Dios así lo quiere, o son coronados por mediación divina, se mantiene, yo me animaría a decirles, incluso hasta después de la Revolución Francesa. Les recuerdo un episodio. Napoleón buscaba ser coronado emperador francés, y cómo iba a desarrollarse esta coronación. El Papa iba a coronar a Napoleón, y Napoleón rompe, en un sentido muy curioso, rompe esta tradición y le quita al Papa la corona, y él se pone la corona señalando: esta corona no me la da Dios, esta corona la consigo yo por mis propios esfuerzos, por la propia manera en la cual Napoleón hizo la guerra. Entonces, la teoría teológica trató de explicar que el Estado era una creación divina. ¿Qué elementos podemos rescatar de la teoría teológica? Creo que uno de los más importantes es la idea de soberanía.
La soberanía fue teorizada, fue tematizada por Jean Bodin. Jean Bodin, en uno de sus textos más conocidos, Los 6 libros sobre la República, señala que no hay poder en la tierra más fuerte que el poder del soberano, que el poder del rey. Esta idea de soberanía es la summa potestas, el máximo poder dominante. El único poder que está por encima del poder del rey es un poder no terrenal, que es un poder divino. Es decir, el poder de Dios es un poder que puede estar por encima del poder del monarca, y el poder de Dios en última instancia es la condición de existencia del poder del monarca. Entonces, los primeros acercamientos a las tesis de soberanía fueron influenciadas por la teoría teológica. Siguiente elemento. Se decía que Dios creó el mundo, creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Bueno, este es el origen de la semana, ¿no? Por eso cada 6 días hay un séptimo día donde se descansa. La creación suponía que el propietario de todo lo que hay a nuestro alrededor era Dios, y Dios permitía el uso, goce y disfrute a sus representantes en la tierra. Es decir, la propiedad era un monopolio únicamente de la nobleza, y la nobleza eran los representantes, los gobernantes que ejercían ese dominio, ese gobierno, porque Dios así lo quería. Sí, muy bien, la noción o la idea de propiedad, de propiedad privada y de derechos reales tiene un conducto distinto, pero está presente esta idea de que los únicos que podían tener propiedad eran los nobles. No se olviden, gran parte de la revolución burguesa buscó establecer la idea de la propiedad de los privados, es decir, la propiedad de las personas que no podían participar del espacio público. Los argumentos que los vamos a ver enseguida de John Locke sobre la propiedad son muy interesantes, y hasta el día de hoy creo yo que existe un resabio, un eco en la palabra derechos reales, ¿no? Los derechos reales vienen a ser esta oficina donde se registran los títulos de propiedad, sobre todo para que sean exhibidos como una previsión ante terceros. Los derechos reales vienen de derechos de la res o de la cosa, pero también está presente este fantasma de la realeza, de la nobleza, puesto que los únicos que podían tener propiedad durante mucho tiempo eran los monarcas, los nobles. Otro elemento que uno puede encontrar en esta historia del Estado heredera de estas teorías teológicas se encuentra en la sinonimia entre pecado y delito. Me explico. Si el rey, si el gobernante es el representante de Dios en la tierra, desobedecer una norma, una ley, un mandato que establezca el soberano era considerado no solamente una infracción al poder del soberano, sino también una infracción al poder real y al poder divino que representaba el soberano. No es casual que durante la Edad Media la Iglesia Católica, en una alianza con la monarquía, empiece la Inquisición. La Inquisición funcionaba tanto por los pecados como por los delitos. Y la Inquisición trabajaba un principio nefasto. Uno era culpable hasta que no se demuestre lo contrario, es decir, todos éramos culpables. Esta es una interpretación distorsionada de una parte de la Biblia, la deben de conocer, donde Jesús interviene frente a una turba que está apedreando a una mujer y señala la siguiente frase, dice: el que esté libre de culpas, que lance la primera piedra. Como nadie se animó a lanzar la primera piedra, significaba que todos eran culpables. Si todos eran culpables, en el fondo nadie era inocente. La Inquisición trabajó esta idea: todos somos pecadores, y en consecuencia nuestro pecado no es solamente una ofensa respecto a Dios, sino también es una ofensa respecto al soberano. Tendrá que pasar mucho tiempo. La Revolución Francesa será la que cambiará esta sinonimia entre pecado y delito, y bueno, en el mundo jurídico hay
Hay autores que nosotros estudiamos, textos famosos como De los delitos y de las penas de César Beccaria, un texto que intenta reformular la idea de delito y de pecado, pero en última instancia la teoría teológica alimentó muchos elementos, muchas categorías. Podríamos estar mucho tiempo explorando la influencia de la religión dentro de la estructura del Estado. Termino con una, por ejemplo, hay un jurista español que señala que la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial no es nada más que la Santísima Trinidad llevada a forma institucional. Es decir, el Padre sería el órgano legislativo, el Hijo sería el órgano ejecutivo y el Espíritu Santo sería el órgano judicial. El autor español que plantea esto es Bartolomé Clavero, y justamente él va a explicar esta influencia de la concepción teológica a momento de explicar al Estado. Pasemos a otra de las teorías del Estado. Una de las más conocidas es la teoría histórica. La teoría histórica nos señala que el Estado es producto del desarrollo histórico. En el sentido historicista, inicialmente significa que el Estado es un punto de llegada, es un momento en el cual llegamos, es un punto de llegada que toda sociedad llegará. O sea, es decir, la tesis historicista nos habla de un concepto de linealidad histórica. Eso significa que toda la organización social, de una manera u otra, llegará en ese sentido a formar un Estado. Y también tenemos dentro de la misma teoría histórica las tesis no historicistas. Las tesis no historicistas señalan que el Estado es un accidente. O sea, es decir, el Estado es un momento de organización, es un accidente, la forma en la cual se desarrollan, se construyen, y bueno, al ser un accidente es algo que simple y llanamente podrá ser cambiado, superado, dejado de lado en un futuro. Ejemplos de esta tesis no historicista: Bolivia recién cumplirá 200 años, el 2025, pero eso significa que hace 200 años no existía Bolivia. Lo mismo podemos ver que en el desarrollo del siglo XX hubieron estados, les doy un ejemplo, Checoslovaquia, que aparecieron, crecieron y se desintegraron, y hoy en día ya no existen, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Estado vendría a ser un accidente histórico, no una necesidad, y que las formas de organización estarían cambiando. Hay autores, pues coloco uno que se llama Antonio Negri, que en su obra Imperio, escrita con uno de sus colegas, Michael Hart, en esta obra, en Imperio, él nos habla acerca de la crisis o la pérdida de soberanía de los estados, y en consecuencia un proceso cada vez más complejo de reemplazo del Estado por nuevas formas de organización que él denomina imperio. Él más o menos trata de señalar de que el imperio es lo que está presente y los estados se han ido debilitando. Bueno, la teoría histórica tiene muchos elementos para probar sus hipótesis, entre ellas que los estados nacen, se desarrollan, crecen, tenemos datos históricos sobre aquello, y en última instancia pretenden justificar la existencia como una necesidad humana. Allí ya ingresamos a la tercera teoría, la teoría sociológica. La teoría sociológica señala que el hombre es sociable por naturaleza, es decir, el hombre no puede vivir si no es en sociedad. Una parte de la biología sostiene también esto. El hombre, la cría del hombre, un bebé, viene a ser en el mundo, en la naturaleza, uno de los animales, podríamos decir, que más cuidados necesita. No podría pensarse la existencia de un bebé si no hay una sociedad. Y no podríamos pensar la existencia del lenguaje si no hay una sociedad que te otorga el lenguaje, que te otorga la lengua. Un pensador francés llamado Jacques Derrida tiene un texto muy lindo llamado Monolingüismo del otro, que comienza con la siguiente frase. Él comienza señalando: tengo una lengua y no es la mía. Derrida hablaba francés, y cuando dice tengo una lengua y no es la mía, significa que
el francés es una lengua que le fue dada, que le fue prestada. Es la lengua que nos dan y es la lengua que nos da una sociedad. A nosotros la lengua que se nos ha dado es el castellano, es el español, pero el castellano y el español tienen toda una historia. El hecho de que ustedes me estén entendiendo a través de este mecanismo es porque compartimos una lengua, y al compartir una lengua compartimos una tradición, una herencia, un conjunto de valores, etc. La lengua encierra dentro de sí todos estos procesos sociales y estas teorías sociológicas empiezan a cobrar sentido. Entonces, el hombre es sociable por naturaleza y encuentra en el Estado una institución necesaria para responder a las distintas necesidades que tiene. El Estado otorgaría resguardo, otorgaría protección, otorgaría seguridad, etc. Y el Estado es un punto de llegada porque el hombre precisa, el hombre necesita este tipo de organización. Y ingresando a teorías un tanto más concretas, teorías un tanto más, podríamos decir, desarrolladas por autores, por textos, tenemos la teoría del contrato social. Esta teoría ha caracterizado a muchos autores, entre los primeros a John Locke. Locke consideraba que el ser humano nacía con una serie de derechos inherentes, es decir, derechos inscritos en su naturaleza, y que esos derechos podrían ser vulnerados si no se buscaba un tipo de organización que proviene de la libre voluntad de las personas. Entonces, Locke va a ser uno de los primeros autores o pensadores en presentarnos la necesidad de un contrato social. ¿Para qué? Para resguardar estos derechos inherentes a la naturaleza humana. Son derechos, según Locke, presociales, prepolíticos, son derechos, podríamos decir, insertos. Locke no dice esto, pero insertos en el ADN que constituye al ser humano. Por eso son presociales y prepolíticos. No son motivo de discusión. Y obviamente entre estos derechos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Dos de estos derechos van a estar consolidados en los procesos revolucionarios burgueses: el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Como creo que ustedes lo saben, el derecho a la vida va a ser un derecho que se va a desarrollar entre finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Los revolucionarios no eran apasionados defensores del derecho a la vida, pasaron por la guillotina y decapitaron a cuanto noble pudieron. Y igual, hasta el juicio a los nazis, el juicio de Nuremberg, termina con penas de muerte. Va a ser justamente 1948, el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde va a aparecer el derecho a la vida. Pero volvamos a la idea. El ser humano nace con un conjunto de derechos inherentes al ser humano. Este conjunto de derechos inherentes al ser humano tienen que ser protegidos. ¿Cuál es la forma de organización que tenemos para protegerla? Pues el contrato social que daría nacimiento al Estado. Tenemos más versiones sobre el contrato social. El contrato social va a ser una de las grandes teorías del nacimiento del Estado y de las funciones del Estado. Dentro de estas teorías tenemos la de Hobbes, la de Rousseau y en una versión actual la teoría de John Rawls. Estas teorías son las que veremos en un siguiente bloque. Síntesis. La teoría teológica de surgimiento del Estado indica que es la voluntad de Dios. Un antecedente es la carta a los Romanos de San Pablo. Explica que el gobierno proviene de la voluntad de Dios. La soberanía, la propiedad, pertenece al Creador y su administración a sus representantes, donde la sinonimia es el pecado. La teoría histórica menciona que el Estado es producto del desarrollo histórico mediante las tesis historicistas y las tesis no historicistas. La teoría sociológica indica que el hombre es sociable por naturaleza y encuentran en el Estado una institución necesaria para responder a las necesidades sociales. Continuamos con las teorías del Estado. Una de las teorías más importantes es la teoría del contrato social. Esta teoría nos señala que el Estado es producto de la libre voluntad de los hombres.
Habíamos visto en el anterior bloque a John Locke. Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, así se llama el libro, nos señala que el ser humano nace con una serie de derechos inherentes, de derechos inscritos en su naturaleza, y que para resguardar estos derechos los hombres buscan asociarse, y es allí donde se explicita la teoría del contrato social. En ese sentido, los hombres se organizan para proteger estos derechos. En un sentido similar tenemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribe un texto muy importante llamado Leviatán. Hemos hecho referencia a este texto cuando hablábamos de la historia del Estado. La tapa del libro de Leviatán es muy sugerente, es una lección de historia y de teoría política en una imagen, ¿no? En la tapa uno va a encontrar a un soberano, un rey que tiene en una mano la espada y en la otra la cruz, y el cuerpo del rey está hecho de pequeños seres humanos. Bueno, Thomas Hobbes en el Leviatán nos habla que el ser humano es, podríamos decir, una potencia con capacidades terribles, tremendas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Hay una frase que creo que es muy conocida por todos los que alguna vez nos hemos acercado al texto de Thomas Hobbes. El hombre es lobo del hombre. Esa es una de las frases más conocidas. Esta frase trata de resumir que el ser humano puede hacer cosas terribles con otro ser humano, como también puede hacer cosas grandes. La potencia del ser humano es algo difícil de poder contener. Hobbes está mucho más preocupado por las cosas terribles que podamos hacer. Hobbes señala de que el ser humano, cuando desarrolla esta potencia, puede entrar en un momento bélico, en una guerra de todos contra todos. Y esta guerra de todos contra todos hace que nadie sea lo suficientemente fuerte como para vencer y en consecuencia establecer un orden, ni nadie sea lo suficientemente débil como para no organizarse con otros y, por ejemplo, acabar con el más fuerte. La tesis de Hobbes creo yo que se puede resumir en un graffiti que alguna vez vi acá en las calles de La Paz. El graffiti muestra a un pez grandote persiguiendo a un pez pequeñito. Y en la segunda parte del graffiti aparecen muchos peces pequeñitos que están formando a un pez mucho más grande, y los peces pequeñitos ahora persiguen al pez grandote que dejó de ser grande en comparación con la organización de los pequeños. Esta idea, este graffiti es un graffiti hobbesiano. Hobbes señala expresamente: nadie es lo suficientemente fuerte como para ganar la guerra, ni nadie es lo suficientemente débil como para no organizarse y en consecuencia no buscar tumbar al más poderoso. En ese sentido, ¿cómo paramos esta guerra de todos contra todos, este caos? ¿Cómo se para esta posibilidad de que el ser humano se destruya? La única forma es realizando un contrato social. Para Thomas Hobbes, ese contrato social supone que cada persona libre y voluntariamente otorga su poder, su potencia, ¿a quién? A un soberano. En ese sentido, el soberano recibe en sí la potencia de todos los súbditos, y ese soberano encarna, palabras textuales de Thomas Hobbes, al Estado. El Estado está encarnado en la figura del soberano. El soberano es aquel que gobierna de manera legítima para imponer el orden y acabar con la guerra de todos contra todos. No se olviden de situar muchas veces estos autores en sus contextos. Thomas Hobbes presenció la Revolución Inglesa. Esta revolución corta la cabeza a Carlos I. Hicimos referencia a ella en la historia del Estado. Es la primera sublevación popular que termina cortándole la cabeza a un rey. Todavía no había guillotina, en consecuencia se le corta la cabeza con un hacha.
la persona que es muerta es Carlos I. Y Hobbes era el tutor, el preceptor del hijo de Carlos I y tienen que abandonar Inglaterra y refugiarse en París. Y es allí en París donde Thomas Hobbes escribe el Leviatán. Asustado por ver el desorden, la turba, esta guerra de todos contra todos, Hobbes trata de justificar de que si no hay un gobierno, si no hay un Estado, el hombre vive preso del miedo. El miedo es el cemento que une a este contrato social. Es decir, hacemos el contrato social porque hay la posibilidad real de morir en manos del otro. Solamente el Estado podría detener esta guerra y solamente el Estado podría tener el derecho de vida y de muerte de las personas. Entonces, la teoría del contrato social de Hobbes es una teoría bastante poderosa, es una teoría que ha tratado de justificar que una de las funciones del Estado es parar la guerra, pero a la vez infundir un temor lo suficientemente fuerte para que los súbditos acaten las normas del Estado, la presencia estatal, porque de lo contrario el súbdito puede perder la vida, puede morir. Incluso la misma tesis de Thomas Hobbes respecto a las formas en las cuales se van creando y consolidando los estados tienen como materia prima el miedo, el temor. El súbdito debe de someterse porque hay una amenaza directa, porque el soberano concentra en sí toda la potencia y el derecho de vida y de muerte. Una versión más suave, un poco más ligera, es la que vamos a encontrar con Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es un autor ginebrino, o sea, nació en lo que hoy en día conocemos como Suiza, pero que desarrolló gran parte de su vida y de su obra en Francia, en particular en París. Es un autor con una producción muy cercana a las ciencias humanas. Para algunos es uno de los primeros humanistas, escribió novelas como La Nueva Eloísa, escribió tratados de educación como Emilio, así se llama uno de sus textos, y escribió una serie de ensayos donde él trataba de cuestionar el rumbo y el camino que estaba tomando en su momento su sociedad, su época y en consecuencia el Estado, ¿no? Bueno, Rousseau nos va a hablar acerca de un estado de naturaleza, es decir, de un momento previo al nacimiento de la sociedad. Para Rousseau, los seres humanos vivíamos en un estado de naturaleza cuando no había propiedad privada. Es muy interesante esto. Aquella persona que tomó un terreno y le colocó una serie de linderos y dijo, esto es mío, esa persona, dice Rousseau, fundó la sociedad. En consecuencia, la sociedad abandona el estado de naturaleza en el momento en el cual aparece la propiedad privada. Y desde ese momento, en la sociedad, los seres humanos empiezan a pelear unos con otros. La parte más interesante de Rousseau está en comprender este momento pre-sociedad, este momento de estado de naturaleza. En este momento de estado de naturaleza, el ser humano era guiado por un principio muy interesante, principio que va a estar presente en uno de los eslogans de la Revolución Francesa: fraternidad. La Revolución Francesa era libertad, fraternidad, ¿no? Fraternidad. ¿Qué es la fraternidad? Es considerar al otro como un otro legítimo, ver en el otro ser humano uno tan valioso como uno mismo. En consecuencia, en el estado de naturaleza, el ser humano no estaba guiado por la propiedad, no estaba guiado por el enfrentamiento, sino estaba guiado por una fraternidad, una especie de amor, de hermandad que unía a los seres humanos y que se pierde con la propiedad privada y con la aparición de una sociedad
que pervierte al ser humano. Rousseau estaba convencido, por lo menos en varios de sus textos, de que la sociedad corrompe al ser humano. La sociedad lo vuelve una persona viciosa, una persona mentirosa, una persona que engaña al otro porque tiene un solo propósito. Tener posesiones, ¿no? Tener posesiones, no solamente tener una propiedad, tierras, ¿no? También poseer a otros seres humanos. Entonces, Rousseau va a señalar de que tenemos que pensar cómo volvemos al estado de naturaleza, cómo podemos volver a este momento previo. Y él señala solamente a partir de un contrato social que dé nacimiento a un Estado. Este contrato social se guía por una voluntad general, es decir, la voluntad general, esto es muy interesante, vendría a ser producto de una colectividad en funcionamiento. La voluntad general no tiene que ser entendida como la suma de voluntades individuales, no. La voluntad general en el texto de Rousseau supone una voluntad que nace y que emerge de la colectividad, y esa colectividad va a formar mediante esta voluntad general reflejada en un contrato social al Estado, y el Estado tiene por finalidad recuperar las bases del estado de naturaleza. Esto supone recuperar las bases de una sociedad civil garantizando derechos. Algo muy curioso, para Rousseau, y esto también lo veremos más adelante con los griegos, cuando nos preguntemos cuál es la mejor forma de organizar al Estado, para Rousseau, el ser humano tiene que participar activamente y presencialmente en la formación del contrato social. Dicho de otra manera, no pasa por elegir representantes. Hay extensas páginas en el contrato social donde Rousseau señala que cuando alguien elige a un representante para que hable por uno mismo, uno se ha encadenado a ese representante e incluso se somete a la voluntad del representante como se sometía el esclavo a su amo. Entonces, para Rousseau, el contrato social era un contrato de hombres libres, autointeresados, en búsqueda de ¿qué? De recuperar el estado de naturaleza. Bueno, esas teorías del contrato social hoy nos colocan delante de un autor que es muy importante, un autor que ha renovado las teorías del contrato social. Este autor es John Rawls. Para John Rawls, el Estado y las instituciones básicas de la sociedad, las instituciones que acompañan al Estado, tienen que ser producto de un contrato hipotético, es decir, un contrato que firmaríamos bajo determinadas condiciones ideales. ¿Cuáles serían estas condiciones ideales? En tanto los seres humanos seamos seres libres. Estas son las condiciones ideales. ¿Qué significa ser libre? Significa que podemos guiar nuestro comportamiento, nuestra voluntad, por medio de la razón. Es decir, nuestra voluntad está guiada por la razón. Acá Rawls está tomando algunos elementos de otro filósofo que es Immanuel Kant. Kant señala que un ser humano es libre cuando está emancipado, es decir, cuando puede guiar sus actos conforme a la razón. ¿Qué sería lo contrario a guiar los actos conforme a la razón? Sería guiarlos por alguna inclinación. Por ejemplo, una persona puede robar un pan porque tiene hambre. Una persona puede engañar a otro porque tiene necesidades económicas. Una persona puede, ¿qué les puedo decir? Puede aceptar algo porque no es libre de elegir algo distinto. El ejemplo clásico que creo que uno puede encontrar en Marx, ¿no? El obrero acepta el contrato, así este contrato sea negativo, sea de explotación, porque no tiene otra posibilidad. Si por ejemplo te dieran a elegir entre un ítem y un contrato de consultoría de línea, ¿cuál elegirías? Elegirías siempre el que te da más derechos. Pero ¿qué tal si solamente tengo el contrato de consultoría de línea?
no te queda otra más que elegir este contrato. Tú eliges. En el fondo, acá te estaría diciendo Kant, no eres libre. ¿Por qué? Porque no estás eligiendo racionalmente, estás eligiendo porque hay una presión. El ser humano tiene que emanciparse y dejarse guiar racionalmente. Bajo ese criterio, bueno, pues siempre buscaría lo mejor. En ese sentido, si está libre y siempre buscaría lo mejor, está en las mejores condiciones para suscribir un contrato social. Para John Rawls, el contrato social tiene que ser un contrato hipotético, ¿sí? Entendemos por contrato hipotético entonces aquel contrato que suscribiríamos en el mejor de los mundos posibles y que nos permitirían formar un Estado con dos principios básicos. Un principio de libertad y derechos más extensos para todos, y un principio de diferencia. ¿Qué significa el principio de diferencia? Son tolerables las diferencias sociales, económicas, culturales, entre tanto beneficien a los menos aventajados, en tanto beneficien a los, valga la redundancia, menos beneficiados dentro de la sociedad. Para Rawls es bueno que existan ricos, entre tanto la riqueza de estos señores puede ser utilizada para solucionar los conflictos de los menos aventajados. No significa en la tesis de Rawls que se les quita la riqueza, más bien se les impulsa a que trabajen y a que crezcan con esa riqueza. La tesis de Rawls señala que el Estado tiene que ejercer políticas de redistribución, es decir, tomar una parte de los más aventajados para otorgar a toda la población en tanto derechos llamados bienes y principios básicos que necesita toda la sociedad. Entonces, para llegar a la formulación de instituciones de justicia que velen por la libertad, que velen por beneficiar a los menos aventajados, Rawls señala que tenemos que pasar por un contrato social, un contrato que suscribiríamos si somos libres, si no estamos mediados por el temor, el miedo, la necesidad. Cuando no tenemos otras posibilidades, Marx les dice, no eres libre. Y es allí donde se desarrollan los procesos de explotación. Bueno, acá nos acercamos a una de las teorías del Estado más interesantes, la teoría marxista. Para Marx, el Estado es un instrumento de dominación, es un instrumento que fue creado, fue trabajado por la clase dominante y que es un instrumento que va a defender los derechos de la clase dominante. El Estado va a tratar de legitimar, a partir de una serie de aparatos ideológicos, va a tratar de legitimar el modo de producción vigente en una determinada época. Entonces, el Estado para Marx no es más que un momento, una forma, un aparato de explotación. Para el marxismo, el Estado tiene que ser destruido, tiene que ser eliminado. El Estado tendrá que desaparecer. Incluso para pensadores como Lenin, el Estado es algo que tendrá que ir desapareciendo de a poco. En el famoso libro de Lenin, El Estado y la Revolución, el último capítulo está destinado a pensar cómo disolvemos, cómo eliminamos el Estado. Entonces, el Estado podrá ser útil en algún momento, sobre todo cuando los trabajadores, cuando el pueblo logre controlar el poder. Ahí se producirá una dictadura del proletariado que tomará al Estado para resolver y solucionar las grandes injusticias que se generaron, pero de allí tiene que pensar en pasar a otra forma de organización social, y en ese sentido el Estado no está dentro de los planes del marxismo, porque es pensado y es tomado como una organización social, un aparato de clase, un instrumento de dominación. Pero hay algo interesante con la tesis marxista, y ya con esto vamos acabando. Para Marx, no se puede comprender la aparición del Estado si no es a partir de la historia singular, de las luchas, de las guerras, de las contradicciones de cada sociedad. En este sentido se acerca mucho a las teorías sociológicas, a las teorías históricas, pero Marx trata de enseñarnos algo. Cada Estado es una singularidad.
Si muy bien detrás de cada Estado vemos estas luchas, y ahí podríamos tomar un autor contemporáneo como es Michel Foucault, que nos dice que el Estado se levanta sobre la ruina de las monarquías, el Estado se levanta sobre el clivaje de las relaciones de poder, el Estado se levanta sobre las guerras. Esta es una tesis que Foucault claramente la recibe de Marx. O sea, para Marx, para comprender al Estado boliviano es necesario estudiar la historia de la formación de este Estado. Para comprender al Estado chileno, la historia de la formación del Estado chileno. Lo mismo para comprender al Estado peruano, al Estado cubano, al Estado norteamericano, es necesario comprender su historia, sus luchas, las luchas de su gente, es decir, las contradicciones, las guerras, los movimientos económicos, los temas de clase, los racismos internos que han existido. Entonces, cada Estado sería una singularidad. Esa viene a ser un elemento. O sea, el Estado es un momento singular. Y esto es algo que también nos lo decía un boliviano. René Zavaleta Mercado, él se cuestiona, ¿hay una teoría del Estado? ¿Podríamos hablar de una teoría general del Estado? Zavaleta considera que el Estado es una singularidad, que el Estado boliviano solamente se puede explicar a partir de sus momentos constitutivos, a partir de los momentos en los cuales se crea materia estatal. Un momento constitutivo es un momento que crea un tipo de organización, un tipo de relación de poder que durará durante mucho tiempo, durante muchos años. Por ejemplo, el momento constitutivo por excelencia que trabaja Zavaleta Mercado es la Revolución del 52. Este fue un momento constitutivo, un momento en el cual, parafraseando a Zavaleta, sucedió algo que sabemos que cambió todo. Desde ese momento que sucedió eso, sabemos que las cosas no volverán a ser iguales, ¿no? Entonces, estamos delante de un momento constitutivo cuando se crea y se forma para el presente y para mucho tiempo materia estatal, ¿sí? Esa vendría a ser la idea marxista de René Zavaleta Mercado, obviamente con estos otros ribetes Foucaultianos de tratar de ver al Estado como resultado de un proceso de guerra. En el siguiente bloque vamos a trabajar algo que hace a la teoría del Estado, pero tiene que ver con una pregunta que se intenta responder. ¿Cuál es la mejor forma de organizar el poder? ¿Cuál es la mejor forma de organizar al Estado? ¿Cuál es la mejor forma de gobernar? Hablo de Maquiavelo. Justamente la teoría del Estado trae todas estas respuestas. Hay una variedad y hay un abanico de posibilidades para responder a estas preguntas. Síntesis. La teoría del contrato social muestra que el Estado es el producto de la libre voluntad de los hombres. Los principales teóricos de esta teoría son Locke, Hobbes y Rousseau. La teoría social marxista es una versión actual de la teoría del contrato social, donde la principal característica es la forma de organización social, aparato de clase e instrumento de dominación. Para Marx no se puede comprender la aparición del Estado si no es a partir de la historia singular de las luchas, las guerras y las contradicciones. La teoría Foucaultiana del Estado menciona que el Estado se levanta sobre la ruina de la monarquía. El Estado se forma a partir de las relaciones de poder.